Hola chicos, esta es la tutoría de esta semana que corresponde a cadena respiratoria. Bueno, la cadena respiratoria son elementos y además es un proceso metabólico que se realiza eh, para obtener energía, que está relacionado con el ciclo de Krebs, con la glucólisis, y que bueno, lo que hace es incorporar equivalentes reductores tanto al oxígeno para generar energía química y para luego ser eliminados como agua, como también transportar electrones para generar energía química. Lo que podemos ver en primer momento es que la cadena respiratoria tiene ciertos componentes. Entre ellos están los componentes proteicos, en los cuales solamente transfieren electrones. Los primeros de estos que podemos mencionar es que están los centros de hierro-azufre, o también conocidos como proteínas azufradas, que contienen elementos de cis o cisteínas que están conectados a, los azufres por enlaces covalentes y que a la vez tienen un enlace covalente unido al hierro central. Este es el primer elemento proteico que podemos mencionar. Como ya dije, no transportan protones, únicamente electrones, y su manera de generar energía, su elemento catalítico, hace que el hierro sea reducido de hierro más 3 a hierro más 2. Por otro lado, están los citocromos, en los cuales hay un enlace covalente entre las cisteínas y el grupo hemo. Aquí se puede ver. También tienen nitrógenos centrales que se encuentran unidos covalentemente al hierro central. Igual que los centros de hierro y azufre, la transferencia de electrones se da por medio de la reducción del hierro más 3. Por otro lado, tenemos los componentes no proteicos que transportan tanto electrones como protones, de los cuales podemos mencionar el NAD. Ya lo conocen, está presente tanto en la glucólisis como el ciclo de Krebs, la oxidación de ácidos grasos. El NAD funciona incorporando un hidrógeno, por lo tanto forma enlace con uno de sus electrones, dejando un segundo protón en el medio. Existe además otra forma del NADH, que es el NADP, o sea, unido a fósforo. Se logra mediante la fosforilación con una quinasa y ATP. Y es un factor presente en la vida de las pentosas. Al igual que el resto de los componentes no proteicos, lo que hacen es formar poder reductor, en este caso sería el NADPH. Bueno, otro elemento sería el FAD, que al igual que los otros generan poder reductor y este se reduce a FADH2. Por lo tanto, se puede inferir que acepta 2 hidrógenos en vez de 1. Este componente deriva de la vitamina B2. Es un dato que es importante conocer. También podemos mencionar el FMN o fablina mononucleótido, que como dice su nombre es un mononucleótido y bueno, está relacionado en cuanto a su composición con el FAD. Finalmente, el último elemento son las llamadas ubiquinonas o coenzimas Q, que están formadas por una estructura aromática con 2 hidrógenos, con 2 oxígenos en los extremos, y se van agregando átomos de hidrógeno en forma secuencial a ellos. El hidrógeno entra a uno de sus extremos y deja un radical libre, y el otro hidrógeno lo reduce a la ubiquinona, así que queda en su forma reducida. Bueno, como ya mencionamos, los 3 componentes principales en realidad son el NAD+,
el FAD más y las coenzimas Q. El NADP más y la flavina mononucleótido son elementos menos convencionales, por decirlo de alguna forma. Pero los principales serían NAD, FAD y coenzima Q. Y como ya mencioné, estos elementos no proteicos son capaces de transportar tanto electrones como protones. Luego tenemos los complejos respiratorios. Dentro de ellos encontramos el complejo 1 o NAD-deshidrogenasa. Este solamente interactúa con NADH. Disculpe. Este es el NADH que viene del metabolismo, por lo tanto no interactúa con NADPH. Está compuesto por FMN y por centros de hierro y azufre. Este centro o complejo respiratorio toma el NADH que proviene de la glucólisis, lo reoxida a NAD+, y el resto de los equivalentes reductores que salen de esta reacción ingresan a este complejo y los transfieren a la coenzima Q reduciéndola. Por otro lado, tenemos el complejo 2 o succinato deshidrogenasa. Este complejo oxida el succinato a fumarato y los elementos pasan al FAD. Del FAD pasan a una proteína sulfarada y de allí, al igual que en el complejo 1, pasa a la coenzima Q, la cual se ve reducida. Luego tenemos el complejo C, el complejo 3, que también se llama citocromo C óxido reductasa. Este lo que hace es tomar las coenzimas Q reducidas de los complejos anteriores y transfiere los equivalentes reductores al citocromo C. Por lo tanto, lo que hace es, a través de los componentes reductores que extrae de la coenzima Q, reducir el citocromo C. Este complejo respiratorio es, valga la redundancia, el más complejo, ya que tiene citocromo B, C1 y además centro de hierro y azufre. Finalmente tenemos el complejo 4 o citocromo C oxidasa, el cual contiene dos grupos hemos, 1A y 1A3. Este complejo es el que realiza finalmente la oxidación del citocromo C, que anteriormente estaba reducido. Por lo tanto, lo que hace es transferir los electrones al oxígeno, los electrones obtenidos del citocromo C, los transfiere al oxígeno y con ellos se forma agua. Lo que podemos sintetizar de todo esto es que la cadena respiratoria tiene dos ingresos, ya sea por el complejo 1, en el que ingresaría NADH, o por el complejo 2, en donde ingresaría FADH. De ambos se obtiene NAD positivo y FAD positivo, y se logra una reducción de la coenzima Q, que luego pasa al complejo 3, donde es oxidada y se reduce el citocromo C, y luego esto pasa al complejo 4, en donde el citocromo C se ve oxidado y la transferencia de electrones pasa al oxígeno y se forma agua. Como se puede ver aquí, el oxígeno obtiene su par de hidrógenos. Hidrógeno también es liberado al medio, obtiene los electrones que hacía falta y se termina la cadena respiratoria finalmente obteniendo ATP. Viéndolo en un esquema menos gráfico, por decirlo así, lo podemos ver aquí, en donde el NADH, en una reacción de oxidación que se utiliza NAD, se termina obteniendo NADH. Este es el que ingresa al complejo 1, ingresa con el protón libre y entrega sus electrones a la coenzima Q, reduciéndola, como ya dije. Luego se observa que hay una transferencia de dichos electrones a través del complejo 3, los cuales llegan
a reducir la coenzima Q y reducen el citocromo C. De aquí pasa del citocromo C reducido, pasa al complejo 4, donde el citocromo vuelve a ser oxidado, vuelve a estar en estado de oxidación, y los equivalentes reductores pasan al oxígeno, el cual se reduce en agua. También podemos verlo desde la otra vía de ingreso, que es a través de procesos metabólicos que forman NADH2, que también ingresan al complejo, pero esta vez al complejo 2, donde también reducen la coenzima Q, la que de nuevo es reoxidada por el complejo 3, y aquí podemos ver cómo existen dos vías, la del NADH y la del FADH2, que se terminan uniendo en el complejo 3, donde reducen al citocromo C. Bueno, pero este proceso también se puede ver regulado. Generalmente vamos a hablar de una inhibición de la cadena transportadora de electrones más de su estimulación. Se podría decir que ella está siempre funcionando mientras se tenga FADH2 y NADH, pero se puede inhibir mediante ciertos elementos, ya sean exógenos como endógenos, principalmente exógenos. Uno de estos elementos es la rotenona, el amital, el seconal y la pericidina A, que son los que inhiben el complejo 1. Por lo tanto, lo que hacen es inhibir las oxidaciones dependientes de NAD. Cuando se inhibe el complejo 1, lo que vamos a hacer va a ser reducir el flujo de electrones, por lo tanto vamos a disminuir el consumo de oxígeno de la mitocondria y se formará menos ATP. Lo mismo ocurre cuando inhibimos el complejo 2, ya sea por malonato u oxalato. Vamos a tener una disminución del consumo de oxígeno porque no lo vamos a requerir para la transferencia de electrones, por lo tanto no se va a eliminar agua. Y se va a ver reducida también la formación de ATP. Pero tenemos un caso súper particular que es del complejo 3, que es la inhibición a través de antimicina A, en donde es súper importante la inhibición de este complejo porque se va a eliminar por completo la obtención de ATP. Inhibiendo de forma competitiva el complejo 3, va a cesar el flujo de electrones, no va a haber consumo de oxígeno, no va a haber liberación de agua y por lo tanto tampoco habrá síntesis de ATP. ¿Por qué? Porque como pudimos ver anteriormente en los gráficos ya expuestos, tanto el complejo 1 como el complejo 2 terminan uniéndose, o sea, los procesos del complejo 1 y del complejo 2 terminan uniéndose en el complejo 3. Por lo tanto, inhibiendo este punto es que vamos a inhibir toda la síntesis de ATP. Lo mismo va a ocurrir si inhibimos el complejo 4, el cual se puede inhibir a través de cianuro de sodio o monóxido de carbono. Ahora pueden entender por qué es tan tóxico. El cianuro se ocupa como veneno. El monóxido de carbono sabemos que es altamente nocivo para nuestro organismo. Bueno, si no tenían una explicación previa es por esto, porque inhibe el complejo 4, por lo tanto, al ser el complejo final y unión a la vez de los procesos del complejo 1 y complejo 2, vamos a tener una reducción a cero de la síntesis de ATP, al igual que lo que pasa con la inhibición del complejo 3. Por lo tanto, como ya dije, la regulación se da más que nada a través de inhibidores. Estos inhibidores son de importancia tóxica para el organismo, sobre todo los del complejo 3 y 4. Y lo que van a hacer va a ser reducir, dependiendo de qué complejo es el grado de reducción, nuestra síntesis de ATP.
a partir de la reducción del flujo de electrones. Otro punto a destacar de la propia cadena es que se pueden generar eros, que son especies reactivas del oxígeno, que son elementos que se forman gracias a procesos metabólicos que podemos llamar también radicales libres, que son los que dañan nuestro ADN. Como dato freak les puedo decir que gracias a los radicales libres es que nosotros vivimos el envejecimiento, ya que al alterar nuestro ADN, altera nuestra estructura de colágeno, empiezan a aparecer las arrugas, entre otras cosas que podemos ver con edad avanzada. Podemos decir que la mayor proporción de formación de estas especies reactivas se da en el complejo 1, ya que la FMN se ve reducida 2 veces. Y esto, en su estado monovalente, puede entregar electrones directamente al oxígeno, lo que en vez de ser eliminado como agua al final del proceso, va a formar un superóxido o un peróxido. O sea, lo que vamos a hacer es que a través del complejo 1 y de la reducción de la FMN, al pasar todo el proceso luego de la coenzima Q, al liberarse nuestro poder reductor, lo que vamos a formar va a ser un peróxido de hidrógeno en vez de agua y ATP. Por lo tanto, estos radicales libres lo que nos haría sería formar daño celular. Y bueno, eso es lo último que quería decirles sobre la cadena respiratoria. Espero que haya sido una tutoría liviana y fácil de entender. Estoy abierta a cualquier duda y espero que podamos reforzar estos elementos, los elementos que no hayan entendido de la tutoría en una próxima tutoría presencial. Que disfruten su fin de semana y muchos cariños.